Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. Muchísimas gracias por acompañarnos desde este momento. Bueno, seguro que siguen la programación de la radio, ¿verdad? Muy bien, pues aquí estamos nosotros, los que formamos parte del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde la ciudad de Barcelona, cuando son las 3 de la tarde, en este lado del mundo. Nos acompaña Raúl García en el control y también saludamos a Jorge Graña, allí en Radio Católica Mundial. Es ya de mañana, no sé si serán las 9 de la mañana, las 8 o las 9, por ahí. Nunca, pero es que no me aclaro nunca, por favor. Bueno, y nos acompaña como siempre, lunes, miércoles y viernes, don Jorge, con quien, bueno, recién rezamos y comentamos también los temas de actualidad, y hasta el invitado ha puesto su chispita de buen humor que nos alegra muchísimo, lo que es el sano humor, cuánto nos alegra. Bueno, amigos, como ya está nuestro invitado esperando, no quiero que pase mucho tiempo hasta saludarlo. Miren, como es viernes hoy, tomen nota, por favor, de estas preguntas del curso de formación, si ustedes desean participar respondiendo a estas preguntas, que son las siguientes. La número 1. ¿Qué instrumento musical tocaba el rey David? ¿Qué instrumento musical tocaba el rey David? Segunda pregunta. ¿A qué edad la esposa de Abraham, que se llamaba Sara, concibió a su hijo Isaac, el que Dios les había prometido? ¿Pero qué edad tenía Sara cuando concibió a su hijo Isaac? Y la última pregunta. Según la Sagrada Escritura, ¿cuál fue el rey de Israel? Hay que prestar mucha atención a lo que se pregunta, ¿Cuál fue el rey de Israel que hizo más mal? Esto lo dice la misma Sagrada Escritura, Y de los oyentes que han escrito hasta ahora, solamente una oyente ha respondido correctamente. Esta es un poquito difícil, la verdad, Tienen que buscarlo en el Antiguo Testamento. Claro, son muchos libros. Bueno, a ver, y después leer un poquito la historia, el contexto en el que se encuentra este rey de Israel que fue muy malo. Así se suele decir aquí los niños. Dicen, fue muy malo, muy malo. Bueno, recuerden, tienen que responder escribiendo únicamente al correo electrónico del programa conlosojosdemaria@nseradio.com. Y ya presentamos el ciclo que estamos haciendo con mucha alegría. ¿Cómo hablar con Dios? ¿Sabes cuál es tu mayor riqueza? Y si ya has descubierto qué es la oración, ¿la valoras? ¿Le dedicas tu mejor tiempo? ¿La cuidas? ¿Cómo hablar con Dios? Un ciclo para descubrir y hacer tuyos los tesoros de espiritualidad que la Iglesia Católica ha ido forjando durante 20 siglos, para que puedas aprender cómo hablar con Dios. Y claro, tendríamos que hacer un ciclo sobre los tesoros de espiritualidad, los tesoros de la Iglesia, y no nos alcanzaría toda la vida si la tuviéramos, si fuera una vida larga, como la de... Ay, casi se me escapa la respuesta de la segunda pregunta del curso de formación. Bueno, hoy está con nosotros el doctor Manuel Ocampo Ponce, que yo les decía antes que puso esta chispita porque estamos hablando de temas de actualidad, y el doctor Ocampo dice en su momento, antes de rezar, bueno, se acabó el programa. Doctor Ocampo, le tenemos que decir a usted muy buenos días porque se encuentra en México. ¿Cómo está? Qué alegría tenerlo de nuevo en el programa. Igualmente, gracias. Buenas tardes para los que están allá en España y buenos días para los de aquí de América. Contento de participar con ustedes nuevamente.
Muy bien. El doctor Manuel Ocampo Ponce es doctor en filosofía, doctor en filosofía y letras, ha realizado estudios de teología y es miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino, director general de la Academia Internacional, que tiene el nombre de este santo, y es profesor investigador de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en Jalisco, México. Doctor, podemos decir que dentro del ciclo Cómo hablar con Dios y cómo aprovechar santamente los himnos que compusiera Santo Tomás, bueno, pues, se me ha ido la cabeza, se me fue la cabeza. Sí, sí, exactamente. Decía yo que podríamos, pues, decir que hemos hecho una serie de estos himnos y hemos, pues, dedicado mucho tiempo, cosa que nos alegra mucho, al himno compuesto por Santo Tomás de Aquino, el Pange Lingua. Y vamos ahora a ver si Raúl ya tiene preparadito la música que va a introducir el tema que vamos a tocar hoy para terminar esta reflexión que nos ayudará para nuestra oración personal sobre este himno precioso. Vamos a la última parte de ese himno. Bueno, luego lo seguiremos escuchando, pero nos sirve como introducción. El Tantum Ergo. Doctor, algunas personas pueden pensar que el Pange Lingua es un himno y el Tantum Ergo es otro. ¿Es así? No, porque recuerden que habíamos visto que la quinta y la sexta estrofa del Pange Lingua pues ya corresponden a lo que conocemos como el Tantum Ergo, que significa tan grande sacramento. Esa es una parte que exalta la grandeza, es una parte del Pange Lingua que ya exalta la grandeza del sacramento de la Eucaristía. Uh-huh. Entonces, bueno, es muy hermosa esta parte porque pues, nos invita a sentir la grandeza de Dios y nosotros también ser conscientes de nuestra pequeñez, ¿no? De nuestra finitud. Entonces, esta parte nos invita a postrarnos con reverencia ante Dios, uh-huh. Porque es un sacramento, un misterio muy grande que pues difícilmente, ¿verdad? Nuestra mente y todas nuestras facultades pueden, sin la gracia de Dios, y aún con la gracia de Dios, pues es demasiado grande, ¿verdad? Para nosotros. Sí. Y entonces a lo que nos invita precisamente es a esta actitud de adoración, porque dice, veremos pues inclinados tan gran sacramento. Veneremos, doctor. Sí, veneremos, perdón. Me equivoqué. ¿Qué fue lo que dije? Veremos. Veneremos, sí. Veneremos, de veneración, de venerar, sí. Pues inclinados tan grande sacramento, y esto nos invita precisamente Santo Tomás a postrarnos ante este misterio tan grande, a postrarnos, sí, obviamente con el cuerpo, ¿no? En una actitud de adoración, es decir, a arrodillarnos, a inclinarnos, porque debemos, frente a este sacramento, tener una actitud muy, muy especial ante Dios, y no solamente con el cuerpo, sino también todo nuestro ser, nuestra alma, con humildad y con reverencia, aunque también con asombro, y todas estas actitudes que el hombre debe tener, que debemos tener frente a Dios. Entonces, bueno, incluso esto nos recuerda el Salmo 22, que dice, delante de él se prostrarán todos los que bajan al polvo. ¿Se acuerdan de este salmo tan bonito? Precioso. Y aquí Santo Tomás nos hace ver cómo, nos recuerda, nos invita y además nos ayuda también a postrarnos, ¿no? Ante Dios, uh-huh. Ante el Santísimo Sacramento, pero además es Dios
anonadado, hecho pequeño en una hostia, en un pequeño de pedacito de pan, ¿sí? Entonces, pues es una cosa muy hermosa, sobre todo en este mundo, ¿no? Que tenemos ahora, en esta época. Todas las épocas han sido muy difíciles, pero ahora se idolatran, pues, la autosuficiencia del hombre, ¿no? El desarrollo de la tecnología, Ujú. de la ciencia. Se utilizan palabras que son completamente anticristianas, ¿no? Como el empoderamiento de las personas, ¿no? El Ya. empoderamiento de los hombres, de las mujeres. Se rechaza cualquier tipo de sumisión, cualquier tipo de humillación. Y aquí este tantum ergo, esta parte tan hermosa, nos recuerda que es todo lo contrario, la realidad, porque realmente nosotros empezamos a vivir en la verdad y en la libertad cuando reconocemos a Cristo como Señor, especialmente en la Eucaristía, porque fíjense, si Dios, siendo el ser más perfecto del universo, la perfección absoluta del universo, el ser más bueno, más perfecto, que no necesita nada, se ha humillado para servirnos a nosotros, pues todos estos conceptos, ¿verdad? De autosuficiencia, de empoderamiento, Ujú. de ser servidos en lugar de servir, y de todo eso es Claro. exactamente lo contrario Así a es. lo que Dios nos está mostrando con Él mismo, ¿sí? Él mismo está eh, una, una actitud tan distinta, ¿verdad? Exactamente, sí. Y esto tiene que ver, doctor, con el modelo que tenemos nosotros para nuestra vida. Porque si el modelo es justamente el yo me lo sé todo, nadie sabe más que yo y yo voy a salvar al mundo, entre comillas, pues es lógico que nuestra actitud sea la de soberbia, ¿verdad? Esto, yo me lo sé Así todo, es. ¿no? Y fíjese que en estos días, doctor, en cuanto a lo que usted decía, estaba como manifestando esa rabia interior de algunas personas frente a la autoridad, frente, en este caso, frente al mismo Dios que se abaja. He visto en estos días, doctor, un cartel que decía en una pared, en un muro, ni Dios, Sí, ni patria, ni rey. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el modelo, el ejemplo que sigue la persona que escribió eso? Porque empezando, y ha puesto a Dios primero, bueno, por lo menos, ¿no? Es decir, que no quiere nada que le diga, ni siquiera el bien ¿eh? sí, Que debe hacer para ser feliz. Empecemos por allí, ¿no? sí. O sea, no sumisión, sumisión a nada sería, ¿no, doctor? Así es, y miren, tal vez voy a decir algo que a muchos podría, ¿no? Escandalizarles, pero hay que pensar bien, ¿no? Porque tanto nos repiten una cosa y nos la repiten y nos las repiten ahora, que acabamos por asumirla como verdadera sin meditar en estas enseñanzas que Dios mismo nos ha dado, ¿no? Con su mismo ejemplo. Nos promueven todo el tiempo, ¿verdad? Que la democracia y la democracia, ¿no? La transversalidad, ¿qué es la democracia? Que todos valgan igual, ¿no? Bueno, sobre todo estas democracias, ¿no? Muy de cortes muy progresistas Ujú. y también con una base marxista, ¿no? Como la igualdad, ¿no? Que todos seamos iguales. Bueno, sí, somos iguales ante Dios, ¿no? En cuanto que somos humanos, en cuanto que... Pero esto que tú estás diciendo, ¿verdad? Que viene de esta actitud donde nadie puede estar por encima de mí, nadie puede, no debo servir a nadie, sino que cada uno ser autosuficiente e ir por sí mismo, pues es contrario y viene precisamente de esta falsa idea de que la autoridad viene de el poder en lugar de el servicio. Sí es poder, pero Claro. poder servir, Es. servir a los demás. Como nos dice Jesucristo que el que quiera estar más arriba, pues que sirva a los demás, que sea Ujú. el más, ¿no? Y él mismo lo hace con su ejemplo. Y este texto tan famoso, bueno, este himno del Tantum Ergo,
pues precisamente nos hace ver, ¿no? La magnanimidad de Dios. Magnanimidad es el ánimo grande, pero para hacerse pequeño, es decir, es un amor tan grande que se hace pequeño para salvarnos, para rescatarnos del mal y del pecado. Eso es lo que tiene que hacer una persona que pretende tener un liderazgo. ¿Sí? Y que además es natural eso, ¿sí? Es natural que el hombre, siguiendo a Dios, quiera servir a los demás, Ujú. quiera colaborar y no todos ser iguales completamente como en un todo colectivo Claro. para que nadie, y autosuficientes, ¿no? O autónomos, la autonomía, el empoderamiento de cada uno, ¿no? La falta, ver el servicio a los demás como si fuera algo despectivo, como si fuera algo malo, ¿no? Pensemos en las instituciones, ¿no? La fundamental, que es la familia, cómo esto ha hecho daño a la familia, Así ¿no? En es. donde ya el hombre y la mujer no quieren servir a sí mismos, bueno, entre A su ellos, cónyuge. ni a los hijos tampoco. Y luego esto se pasa a las instituciones públicas y privadas y a los gobiernos, Ujú. y es un desastre, porque es la destrucción del hombre lo que viene ahí. Miren cuántas cosas tan bonitas simplemente de ver, de meditar sobre Fíjese. cómo Dios, en Dios mismo, que se hace tan pequeño en este sacramento, en el sacramento de la Eucaristía, en una pequeña forma u Ujú. hostia consagrada, ahí está todo Dios, ¿no? Y luego además dice, la antigua figura ceda el puesto al nuevo rito. Dice la antigua figura, y alguien podría decir, ¿cómo que la antigua figura? Bueno, porque recuerden que las fuentes de la revelación son la sagrada tradición y la sagrada escritura que compone el Antiguo y el Nuevo Testamento, los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento. Eso de todo cristiano debemos saber, Sí. que las fuentes de la revelación cristiana son esas dos, la sagrada tradición y la sagrada escritura. ¿Por qué primero la sagrada tradición? Porque la tradición es la fe vivida, y primero el pueblo vive la fe y después ya, ¿no? Se escribe muy Ujú. tardíamente el Antiguo Testamento, y lo mismo pasa con Jesucristo, que él tampoco dictó nada ni escribió nada, sino que es Claro. la tradición, la fe vivida por estas comunidades que viven la fe en torno a Jesucristo y que después se ponen, ¿no? Dios inspira para ponerlo en la Sagrada Escritura. Pero gracias a estas fuentes de la revelación, vemos que, pues, primero tuvimos como prefiguras, ¿no? O figuras. Dice la antigua figura. Pensemos en el maná del desierto, ¿no? Que es Ajá. como una especie de pan que cae del cielo, ¿no? Y es como ya va preparando la venida de Jesucristo. Pensemos en el Cordero Pascual, ¿no? En el pueblo hebreo, como estos animalitos, los corderos, se sacrificaban. Y después ya, pues, dice aquí, ¿no? Esto nos deja ver esta parte Himno. del himno, Sí. exactamente, ceda el puesto al nuevo rito, ¿sí? ¿Cuál es el nuevo rito? Pues ya es la Santa o la Sagrada Eucaristía, que es el mismo Dios hecho hombre, y luego en un pequeño de pan, que es un pedacito de pan en el cuerpo, en el pan y el vino, el cuerpo, y que son el cuerpo y la sangre de Cristo, pero que sabemos que está ahí todo Jesucristo y toda la Santísima Trinidad, porque donde está el Hijo está el Padre y está el Espíritu Santo. Y que además, pues, se hace pan para nosotros, para alimentarnos, para que lo recibamos a Él. Imagínense qué actitud debemos tener para recibir a Jesucristo en nuestra alma, cómo debemos llegar. Veo cómo se ha deteriorado el ser humano. Vamos a una fiesta, vamos a un restaurante, a festejar algún cumpleaños, y nos ponemos todo lo mejor que traemos.
¿Por qué nos ponemos todo eso? Pues porque vamos probablemente a la casa de un amigo, ¿no? Probablemente a un banquete, a algo que por la dignidad y por el amor que le tenemos a esas personas, nosotros pues queremos estar a la altura, ¿no? Claro, claro. De lo que nos van a ofrecer también, ¿no? Ujú, Pero vamos a recibir la Eucaristía y muchas veces vamos con lo peor, totalmente descuidados, aún no solo de nuestro aspecto espiritual, que es lo más importante, ¿no? Porque debemos ir completamente lo más preparados posible, es decir, en estado de gracia para podernos acercar a Jesucristo, pero también físicamente, ¿no? Ir con la dignidad que implica ese acontecimiento tan importante que es recibir la Santa Eucaristía. Yo recuerdo que cuando yo era niño, que ya fue hace mucho, obviamente, pero por lo mismo veo la diferencia, ¿no? Nos permite ver cómo la sociedad ha ido perdiendo sí. como que la conciencia de su dignidad como hija de Dios Ujú, y de la dignidad del Cristo que se quedó con nosotros. O sea, como que no nos damos cuenta que estamos ante un rey, pero no cualquier rey, porque la palabra rey es una palabra muy bonita porque es el que ordena, ¿sí? ujú. Pero el que ordena no es el que da las órdenes, el que manda, sino el que pone el Orden, orden, claro, ¿sí? claro. Es decir, el que nos ayuda a que todo esté bonito, bello, ordenado, limpio, pero todo en el orden político, en el orden humano, en el orden espiritual, en todos estos órdenes, ¿sí? Y aquí es bonito porque aunque no podamos ver con los sentidos a Dios, porque está hecho pequeño en esa hostia y en ese, pues esa poquita cantidad, ¿no? Ujú. De vino consagrado, aunque no lo veamos con los sentidos, pero lo podemos ver con la fe. Y esto también es importante porque nos lleva a pensar en muchas personas que como no lo ven con los ojos de los sentidos y si no tienes una fe viva y fortalecida por la oración Ujú. y que no la recibes, entonces se convierte, mucha gente llega a pensar que es como un símbolo. Y no, no No, es así. Esa es una cosa muy grave, ¿sí? Ese es claro. otro de los problemas que hemos estado teniendo, ¿no? De que no nos damos cuenta, no somos conscientes de la presencia viva de Jesucristo en la Eucaristía. Entonces, bueno, pues eso es muy bonito de esta partecita, que además nos lleva a ver la continuidad que hay y la plenitud entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es decir, lo que fue el maná, lo que fue el cordero, pues ahora es también en la misa el altar, ¿no? En el altar que acaba siendo el mismo Jesucristo, porque ahí el cielo y la tierra se unen, el pasado y el presente se unen en una eternidad que es en Dios mismo. Entonces, bueno, pues qué bonita está esta partecita que dice, veneremos pues inclinados tan grande sacramento y la antigua figura se da el puesto al nuevo rito, la fe supla la incapacidad de los sentidos. Esto es lo que estábamos diciendo justamente de la incapacidad de los sentidos que expresa la realidad de la Eucaristía. Es un realismo, el realismo de entender que está el mismo Dios ahí y que aunque los sentidos no lo vean, pero podemos saber por la fe o ver con los ojos de la fe que está Jesucristo ahí esperándonos. Y aquí nos recuerda este texto de Juan 20:29 que dice, felices los que creen sin haber visto. Entonces lo tenemos ahí, no lo vemos porque vemos un pedacito de pan y un poco de vino, pero sabemos con los ojos de la fe que ahí está. Entonces hay que ver cómo el Tantum Ergo nos forma en una espiritualidad de fe muy bonita
contra todas las tentaciones modernistas y progresistas Ujú. que nos dicen que hay que ver para creer, ¿no? Que hay que no hay que confiar en, en las cosas, bueno, en fin, hay tantas Disparates, cosas disparates, sí. tantos disparates Exacto, sí. que ahora nos dicen y que no corresponden con la realidad. Pues vean cómo este texto tan pequeño, esta partecita del Tantum Ergo, pues nos tiene tanta riqueza. Es la quinta estrofa, esta que acabamos de meditar, Ujú. y que pues nos deja pensando muchas cosas, ¿no? Eso es Todas bueno. estas tan bonitas y Eso es meditando. bueno, eso es bueno. Sí, Doctor, vamos a hacer una pausa y luego seguimos pausa. charlando porque hay mucho más. Uno dice, son Uy, estrofas sí, cortitas, pero hay mucho más para comentar y de ahí sacar sí, una enseñanza, ¿no? Estamos haciendo oración, porque de eso se trata, ¿no? Con este sí. himno compuesto por Santo Tomás de Aquino. Hacemos una pausa y ya volvemos en el programa. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Bueno, sigue acompañándonos el doctor Manuel Ocampo Ponce, doctor en Filosofía y Letras, director general de la Academia Internacional Santo Tomás de Aquino y profesor investigador de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en Jalisco, México. Desde allí, en vivo y en directo, por Radio Católica Mundial, y atendiendo las preguntas que se le están haciendo desde aquí, desde la ciudad de Barcelona, quienes formamos parte del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Doctor, estoy leyendo ahora en la oración, porque pronto tengo que hacer una grabación a propósito de esto y de la Eucaristía, y me ha ayudado mucho todo lo que usted ha dicho, y también pensar en este libro que estoy leyendo y que quiero recomendar a los oyentes, y que se llama Jesús, Amor Eucarístico. Jesús, Amor Eucarístico. Que apunten los oyentes. Otras veces también lo he recomendado, pero ahora como estoy leyendo con más detenimiento otra vez el libro, porque realmente vale la pena, por eso quiero recomendarlo. El autor es el padre Stefano Manelli. Padre Stefano Manelli. Y cuando lo nombro, doctor Ocampo, a este sacerdote, pienso en la providencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si sus padres hubieran dicho, bueno, queremos tener 2 hijos y ya con esto nos quedamos, no hubiera nacido el padre Stefano Manelli, porque es el hijo número 21 de sus padres. ¡Ay, qué barbaridad! Y lo que es la generosidad, ¿verdad? Estar abiertos a la vida. Y bueno, no hubiera nacido él, es el pequeño de estos 21 hermanos, ¿no? Y escribió este precioso libro, Jesús, Amor Eucarístico. Sí. Me hizo pensar también, doctor, esto que usted decía, ¿cuánto ayudan los ejemplos? Cuando uno va, por ejemplo, a una boda, ¿no? Se casa un amigo o un familiar querido, por eso nos invita, porque si no tuviéramos ese trato, no nos invitarían a una reunión o a una celebración como esta. Pero, doctor, no se nos ocurriría ir vestidos con la ropa con la que limpiamos la casa, por ejemplo, ¿no? Con el delantal, las señoras con el pañuelo en la cabeza, con el plumero. Es que da un poco de risa, ¿no? Porque así limpio yo mi casa. Pero no se me ocurriría nunca ir a un banquete vestida de esa manera. Bueno, como yo soy muy, no sé cómo decirlo, muy sincera, muy, ¿no? Así, y por eso vengo de esta manera, ¿no? Muy franca. No, jamás, ¿no?
Y lo digo, doctor, porque últimamente estoy notando, antes no, fíjese usted, no solamente algunas mujeres van vestidas como, no digo como si fuera a la playa, pero ya casi, mostrando lo que no se debe mostrar, y menos para ir a escuchar la palabra de Dios y recibir a Jesús en la Eucaristía. Y lo digo así porque antes de mi conversión también hubiera ido, no digo igual que muchas así, pero casi, doctor. Entonces, y estoy notando que no solo algunas mujeres, sino también los hombres, doctor, porque he visto que ahora se va con pantalón corto. Y cada vez más corto, doctor. Esto lo he visto y en misas preciosas, quiero decir, todas las misas son preciosas, ¿no? Pero quiero hacerme entender, donde se celebra la misa sin correr, leyendo, buenos lectores, el sacerdote sin correr, ¿no? Y uno puede comulgar de rodillas en la boca, y sin embargo estoy viendo que los hombres llevan los pantalones encima de la rodilla. Sí. O sea, en vez de llevar los pantalones largos, ¿no? Entonces, uno sufre también por esto. Y es justamente por no entender este grande sacramento, ¿no? Entonces, tenemos que pensar un poquito. Y aquí otra cosa, doctor, que también veo. Cómo visten a los niños para ir a misa. Es como si estuvieran jugando en el parque. Los niños, claro, están pues tirándose en la arena, en el suelo, en la tierra, y a veces se rompe la ropa porque se tiran desde un tobogán, lo que sea, y es como si estuvieran jugando ahí y los padres le dijeran, uy, faltan 10 minutos, venga a la misa, y así nomás se lo llevan. Y las niñas, veo también que las niñas pequeñitas se las lleva prácticamente con poca ropa, o sea, y hay que, si le enseñamos al niño desde pequeñito cómo se debe ir vestido, en realidad todo, o sea, tanto en la misa como fuera de ella, ¿no? Pero hablando ahora del momento de la misa, si le enseñamos a los niños pequeños ya a cuidar ese detalle, cuando vayan creciendo, al papá y a la mamá no les va a doler la cabeza, porque muchos dicen, pero hijo, ¿cómo vas con esto? ¿Cómo te has puesto esto? Pero tú le corregiste al niño para que fuera ya de mayor vistiéndose así, mostrando todo. Lo corregiste de pequeño. Después parece como que nos agarramos la cabeza, pero ¿dónde anda? ¿Con quién anda? Pues tú controlaste las amistades que tenía tu hijo, tu hija, para que después salga con esto y otras cosas peores también, ¿no? Y a veces es como que nos hacemos los asombrados y no caemos en la cuenta de que eso es fruto de lo que yo le he enseñado al niño de pequeño, pero digo de pequeño, de 1 año, de 2, o sea, y esto a mí me causa mucho dolor y creo que a muchas personas también. De hecho, muchas oyentes nos han escrito comentándonos ¿cómo podríamos decir? Estos dolores que han sufrido, ¿no? Con lo que ven. Así es. Entonces, pues esto pues podría ser una recomendación, ¿no? Para los papás, los abuelos que tanto influyen también en la vida de sus hijos y sus nietos, ¿no? Ayudarles en esto, doctor, porque es una manera también de mostrarle al Señor que le amamos y que creemos que realmente Él está ahí, porque si no, esto de veneremos pues postrados a tan grande sacramento, pues esto, ¿en qué queda esto, doctor? Así es que no somos conscientes, y lo más triste ahora que mencionabas a los abuelos también, son muy importantes, porque el problema que yo me estoy dando cuenta es que ya no somos conscientes de las generaciones nuevas, ya no tienen punto de comparación, entonces no pueden ser conscientes de la diferencia que hay entre lo que era y el deterioro social que estamos viendo ahora, porque ya crecieron así. Ya crecen que del parque se los llevan a la iglesia como sea, y continúa el parque en la iglesia, eso es lo peor. O sea, no hay ninguna diferencia entre el comportamiento que tienen en el parque, después en la iglesia y luego en la escuela, en donde ya cada vez los sistemas educativos van hechos para que no se le pueda corregir nada a un niño, luego a un adolescente, y llegan a la universidad. Y es una pena porque yo noto el deterioro tan grande en las nuevas generaciones claro, hay sus excepciones, ¿verdad? Siempre. Pero veo cosas que antes no se veían,
en un salón de clases de nivel de universitario, de un nivel superior, no se veían esas cosas, jugar a los alumnos como si fueran niños, con el mismo niño del parque Sí, no desarrolló ninguna virtud, y es que las virtudes no brotan de la nada, tienen que fomentarse, claro, tienen que claro. impulsarse desde estas etapas muy pequeñas y por eso vemos que ya no se dan cuenta, ya no son conscientes y creen conscientes y no tienen puntos de comparación, de modo que creen que siempre ha sido así. Y no es lo que pasa es que ha habido un descuido a la vez que una ideologización muy fuerte a través de muchos medios electrónicos y de todas estas tecnologías que tenemos para formatearnos el espíritu y la mente de una manera contraria a lo que Dios nos enseña. Y este himno justamente nos hace ver, ¿no?, la grandeza frente a la que estamos. Porque ahora critican, ¿no?, que un templo se le pongan ornamentos, que el cáliz pudiera ser de oro. Hombre, el oro, el platino, los metales preciosos son nada, lo Nada, que podemos, nada, claro. nada, o sea, eso tiene que ser así porque debemos darle a Dios lo mejor que tengamos, que además nos los dio Él, porque todo es de Él, el Ujú. oro. ¿Y de quién es? Pues si Él es el creador del oro, o sea, ¿cómo es posible que hayamos llegado a este pensamiento tan mezquino, ¿verdad? Y tan indigno de lo que es Dios y de lo que somos nosotros como redimidos por Dios, porque también hemos perdido nuestra dignidad. Somos hijos de un rey y además de el rey de todos. Entonces, ¿cómo es posible que nos comportemos de una manera soez, ¿no? El Ujú. lenguaje es otra cosa. Sí, Bueno, sí. podríamos decir tantas cosas. Yo estoy tan impresionado con el lenguaje aún en muchos medios de comunicación. Antes en México, yo no sé en otros países, Ujú. pero los locutores tenían una licencia que les prohibía, las podían perder si decían malas palabras o palabras que fueran en contra de la cultura. Ahora todo se permite. Es verdaderamente triste ver cómo los padres se dirigen a sus hijos, cómo Sí, sí, todos, sí, sí, el sí, sí. deterioro social es muy grande, Ujú. Así es, ¿verdad? sí. Pero bueno, si quieres seguimos con la sexta. Así es, doctor. La lee usted como hace siempre y luego la comentamos y ya después recomendaremos de nuevo el libro y también otro puntito que me ayuda a meditar todo lo que usted dice y por eso lo voy apuntando. ¿Qué dice la sexta estrofa del Pange Lingua? Estamos ahora en Sí, las últimas dos, ¿no? sí, al Padre y al Hijo sean dadas alabanza y júbilo, salud, honor, poder y bendición. Una gloria igual sea dada al que de uno y de otro procede. Amén. Amén. Bueno, Ujú. aquí es para muchos Otro programas programa, sí. esta parte, sí, exactamente, de lo que, Como un gloria porque, sería, ¿verdad? Aquí, doctor. claro, ¿No? exactamente, es un gloria, pero gloria también es una palabra que todo el mundo dice y poco se entiende. Piensen ustedes, ¿qué es la gloria? Seguramente algunos de los que están escuchando pues son muy preparados por los programas, ¿no? Que escuchan de Ujú. NSE, donde pues siempre, ¿verdad? Se meditan estas cosas, pero pensemos en muchas personas, en las personas que no escuchan estos programas o que no están muy entusiasmados con formarse en su fe, pues no se sabe lo que es la gloria y confundimos la palabra con muchas otras cosas, ¿no? Dar gloria es reconocer la grandeza de Dios. La palabra gloria, bueno, hay dos tipos de gloria, ¿verdad? Una Ujú. gloria que es inconsciente, que es la que el universo glorifica a Dios inconscientemente porque Claro. fue hecho por Dios y tiene como fin a Dios. Entonces, esa finalidad del universo en el orden que él mismo le dio al sacarlo de él para después hacerlo regresar a él, Ujú. esa se llama gloria objetiva. Pero dentro de toda esa creación, unas criaturas como los ángeles y el hombre son además conscientes y libres y entonces son capaces de glorificarlo
conscientemente, Ujú. fíjense, y libremente. Y eso es lo que decimos cuando nos referimos a la palabra gloria, Gloria. ¿sí? Ujú. Entonces dice aquí al Padre y al Hijo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? No quiere decir, bueno, lo que Santo Tomás nos está diciendo más bien es que no estamos adorando una cosa, como les decía anteriormente, un símbolo o un concepto, sino al mismo Dios uno y trino que está presente en el sacramento de la Eucaristía. Eso es, ¿sí? Y este final del himno es pura adoración, ¿sí? Es adorar a Dios, ¿sí? Es la adoración a Dios, porque a Dios es al único que debemos adorar, alabar, ¿sí? Es adoración, dice aquí, alabanza, júbilo, honor, dice la palabra honor, júbilo, honor, salvación, el poder es la salvación, ¿sí? Que implica pues virtud, fortaleza, pero fuerza ¿para qué? Fuerza salvífica, ¿sí? Bendición, todo lo que somos se vuelve alabanza cuando estamos frente al Santísimo Sacramento, ¿sí? Porque es júbilo, salud, honor, poder y bendición. Ujú. Entonces, pero cómo todo esto sale del hombre consciente y libremente, y esto es muy agradable a Dios, ¿sí? Muy agradable. ¿Por qué? Porque ¿para qué otra cosa pudo ponernos la inteligencia a Dios más importante que para reconocerle y adorarle? Para nada. Ni la ciencia tiene sentido, ni la tecnología, ni los desarrollos políticos y económicos. Nada tiene sentido si no utilizamos nuestra inteligencia y nuestra voluntad y organizamos todas nuestras sociedades, nuestras empresas, nuestras instituciones, de modo que sean una alabanza a Dios. Todo debería tener como Sí, centro y sí. como fin a Dios, pero nos han enseñado, Ujú. ya empezaron con que no, que la separación entre el gobierno y que una cosa es la vida política y que otra cosa es la economía, todo separado cuando nada, todo debe centrarse en lo mismo, en Dios uno y trino. Qué cosa tan bonita, ¿no? Ujú. Así es, Entonces, doctor. sí, este final, pues nos hace ver que todo lo que somos debe volverse alabanza, ¿sí? Y sobre todo cuando estamos frente al Santísimo Sacramento. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, decimos, Ujú. ¿no? Alimento, que es un alimento de nuestras almas, porque es nuestro Salvador y nuestra salvación, y también fuente en este año tan bonito de la esperanza, pues de todas nuestras esperanzas, ¿sí? Claro. Entonces, vean cómo este himno, pues nos ha ayudado a recuperar el sentido de la adoración, la glorificación, la conciencia de que está Dios ahí, cosa que se ha perdido también en muchas parroquias, en muchas comunidades Ujú. cristianas, ¿sí? La Desgraciadamente. adoración es algo que constituye la vida de la iglesia, ¿sí? Redescubrirla nos transforma personalmente, pero también transforma nuestras comunidades, nuestros países, ¿sí? Hay que meditar. Recuerden ustedes, ¿cuándo fue la última vez que hemos estado frente al Santísimo Sacramento en silencio total? Esta Nada mañana. más, Nosotros esta bueno, mañana, doctor. exacto. ¿Y cuál fue esa hermosa experiencia, verdad? Claro. Entonces también callarnos para escuchar a Dios, ese es otro, el ruidero que tenemos ahora. Sí, sí, Es sí. terrible y ruido por Terrible. todos lados, porque es nada más auditivo, sino visual también, porque Ujú. no es sonido, pero nos roba la atención todos los estímulos que vamos teniendo, y por eso es tan importante acercarnos a ese sacramento para que nos eduque el sacramento en el silencio que debemos tener, en la contemplación para escucharle, para unir nuestra voluntad con él y para cumplir, que se cumpla en nosotros su plan, porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros que nosotros no podemos oír, no podemos ver por todos este ruido en el que estamos todo el tiempo, Ujú. ¿verdad? Ujú. Entonces hay que dejar que estas palabras de este himno entren en nuestra alma, ¿m? Como si fueran un ejercicio espiritual para todos nosotros,
hay que meditar en ellas. Con esto, fíjense, 2 estrofas, que es el Nada Tantum más, Ergo, sí. que es de adoración. Hay que ver, esto nos puede librar de la confusión doctrinal y litúrgica en la que vivimos ahora, y que también es fuente de que no es nada más los laicos, sino también la jerarquía es víctima de todo este ruidero, de estas ideas, de este embate tan fuerte anticristiano en el que nos desenvolvemos todos, y que ha producido una confusión doctrinal y litúrgica, donde llegamos a ignorar la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento, y también nuestra misión y nuestra vocación como cristianos, ¿no? Que es de transformar el mundo al mundo que Dios creó y para lo que lo creó. Qué bonito, ¿no? Todo lo que nos puede dar. Pues sí, doctor, y le agradecemos esto porque uno no se imagina, ¿no?, que un himno, como en este caso el Pange Lingua, que incluye el Tantum Ergo, que es todo un himno, el Pange Lingua, puede ayudarnos para nuestra oración personal. Esto es bonito recordarlo para los oyentes la próxima vez que hagan su adoración al Santísimo. Ojalá que tengan un turno en el mes, si es en la semana mucho mejor, a imprimir este himno e ir meditando, y además de ir escuchando los programas a los que el doctor ha dedicado su tiempo desde el mes de junio de este año 2025. Y bueno, ver que nos sirve también esto para la oración, este precioso himno compuesto por Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico. Doctor Ocampo, vamos a rezar las 3 Ave Marías y después continuamos un poquito más comentando. Exactamente. Bueno, pues vamos a encomendar, como el próximo domingo es el Día de Nuestra Señora del Pilar, la patrona de la Hispanidad, es la fiesta de la Hispanidad. Qué bonito, ¿no? La unión de los pueblos hispanos. Y vamos a celebrar esto el domingo, mal que le pese a más de uno, que por ahí también ya anda diciendo que no hay nada que festejar. Ya esto siempre hace años que estamos viendo esto también, aquí por lo menos en España. Y bueno, encomendamos a las que tienen, a las mujeres y niñas que llevan el nombre de Pilar, este precioso nombre, y también a todos los peregrinos que van a pasar en estos días. Y les invito a que puedan ver por televisión la hermosa ofrenda que se hace a Nuestra Señora del Pilar, una ofrenda gigante de millones de flores que llevan y se coloca allí en la explanada del Pilar. Es una fiesta preciosa. Hasta hay comunistas que no le toquen a la Pilarica, Esto lo sabemos, que sí, se dirán de esta ideología, pero que no le toquen a la Virgen. Esas son las cosas que a veces no comprendemos, ¿verdad? No somos coherentes, ¿no? Bueno, doctor, vamos a rezar entonces y por la paz en el mundo, por la paz en Medio Oriente, por todas las gestiones que se están haciendo para que esa propuesta que ha hecho el presidente de Estados Unidos, pues llegue a buen término. Y le pedimos a Nuestra Señora, a la Virgen, que ella es la Reina de la Paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a María, nuestra Madre, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, nos libre a todos de caer en pecado mortal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Paz, ruega por nosotros.
Bueno, ya estamos llegando al final, luego voy a repetir las preguntas del curso de formación. Y bueno, el doctor Ocampo ha concluido, bueno, ahora le faltará un poquitito para agregar seguro, este comentario del himno que nos recuerda que Jesús está en la Sagrada Eucaristía. Y uno se pone a pensar, doctor, que está el mismo Dios en esa sagrada forma pequeñita que recibimos nosotros en la comunión, como en por ejemplo, la que contiene la custodia en Lourdes, en el Santísimo Sacramento, que es enorme. Y no es que Dios sea más grande ahí, más que en la sagrada forma. Migajita. Claro, exacto, está allí. Y bueno, esto nos hace pensar, doctor, en que si creemos realmente que Cristo, nuestro Señor, está en la Eucaristía, pues debemos dar, postrarnos. Exactamente, no encuentro la palabra, pero bueno, demostrarlo eso, ¿no? En arrodillarnos, hacer la genuflexión, dar gloria, exactamente. Bueno, estos minutos 3, doctor, para la conclusión. Bueno, pues que hay que adorar a Dios postrados, ¿verdad? Que no es algo del pasado el Tantum Ergo, sino es realmente una profesión de fe, es un acto de amor, ¿sí? Es una enseñanza espiritual en un tiempo de tanta superficialidad, de tanto ruido, ¿no? Hay que tratar de recuperar esto, de meditarlo, de vivirlo en nuestras familias, ¿no? Hay que pedirle a Dios que aumente nuestra fe en este sacramento. Sí creo, pero aumenta mi fe, dice Marcos 9, y entonces pues cada vez que recemos el Tantum Ergo hay que postrarnos con humildad, ¿no? Y hacerlo reconocer que es el Rey del universo, que Él creó todo para Él y que nosotros debemos contribuir a que sea este universo lo que Él quiere, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto sería la conclusión, muy ¿no? bien, doctor. Que nos dejemos enseñar por el Tantum Ergo. Muy bien, pues damos las gracias al doctor Manuel Ocampo Ponce, doctor en Filosofía y Letras, miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino y profesor investigador de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en Jalisco, México. Doctor Ocampo, hay una sugerencia de un oyente que se llama Javier. Ya vamos a ver cuándo damos pues paso a esta sugerencia que se refiere justamente a lo que decía Santo Tomás de Aquino sobre el cielo, así que ya usted vaya preparándose, pero también queremos que toque el tema de los 1700 años del Concilio de Nicea. Ya veremos cómo vamos organizándonos, y bueno, lo esperamos, si Dios quiere, el próximo mes de noviembre, mes dedicado a recordar más y más a todos los santos que amaron tanto a la Eucaristía. Gracias, doctor. Gracias, al contrario. Muchas gracias. Adiós, adiós, igualmente. Adiós. Bueno, ya tenemos tema de meditación y reflexión para nuestra oración, con todo lo que nos ha enseñado hoy el doctor. Bueno, atención, nos queda menos de un minuto. Papel y lápiz, por favor, y tomen nota porque estas son las preguntas de esta semana. La primera, ¿qué instrumento musical tocaba el rey David? Repito, ¿qué instrumento musical tocaba el rey David? Segunda pregunta, ¿a qué edad la esposa de Abraham, Sara, concibió a su hijo Isaac? ¿Cuántos años tenía ella? ¿Cuántos? Bueno, y la tercera pregunta, según la Sagrada Escritura, ¿cuál fue el rey de Israel? Rey de Israel que hizo más mal. Bueno, recuerden que pueden responder al correo que ahora va a poner Raúl en un momentito. Los esperamos el próximo lunes. Un santo fin de semana para todos y, por supuesto, a no faltar a la misa del domingo. Gracias, Raúl García. Gracias, Jorge Graña, nuestros técnicos en NSE y Radio Católica Mundial. Que Dios los bendiga a todos. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios. conlosojosdemaria@nsradio.com.
nsradio.com. Te esperamos.